televisión en nombre de Equipamiento y certificación con Tecnosports. Tecnología deportiva. Caliben Bordados, calidad venezolana. presenta Esta semana en Futsal TV, los tatuados se juegan la vida recibiendo a los fieros Tigres de la Victoria. Duelo de gigantes en Occidente. La fiesta del fútbol infantil llega a Trujillo. Ya comenzó Futsal TV. Tigres goleó en la ida a los Teques y ahora, en el debut de Wilmer Cabarcas, querían vencer para sellar matemáticamente su pase a cuartos de final. Los Teques no tienen mañana. Si no suman de a 3, serán eliminados en primera ronda. Oriana González ha sabido imponerse en un grupo repleto de jugadores con largo recorrido en nuestro fútbol sala. Inicia el matar o morir para los tatuados mirandinos. Pero sería la visita quien tomaría el protagonismo en los primeros compases del partido. Los ataques locales eran conjurados por el portero David Millán. Y cuando enfrentas a Morillo, no hay chance para dormir una siesta. El de Cartanal hace lo que mejor sabe. Acicatados por el gol en contra, los Teques se fueron con todo sobre el arco rival. El portero mirandino lo sufría a Cabarcas. Otro de los refuerzos zulianos de nivel, Geidel Bitterán, dejaba claro el por qué es un jugador vinotinto. Tito Jiménez, el mejor de los Teques, la estrella en el poste. Con el 0-2 a favor, Tigres se fue a los camerinos. La segunda parte nos traería un auténtico festival de goles y ocasiones falladas del lado de los Teques Futsal. Hasta que por fin el Compota Rodríguez la mandaba a guardar. Sin embargo, el victoriano Isaud Silva anotaba un tanto que volvía a distanciar a su equipo en el marcador. Seguían fallando los tatuados hasta que Jiménez por fin hacía diana. Pero no hubo épica ni remontada. Hubo pelón del golero que se la dejó a Morillo y este puso el definitivo 2-4. Tercera derrota al hilo para los Teques que dicta su eliminación matemática. Los Tigres vuelven a clasificarse a cuartos y ahora recibirán al Sporting de Vargas en La Victoria, en un partido fundamental para definir posiciones entre ambos. Los dos ya están clasificados.
Bordados personalizados. Especialistas en impresiones a relieve 3D, gorras tradicionales y snapback. Equipos de última generación para un acabado único, 100% confiable y duradero. Llaveros, material POP y todas tus ideas gráficas hechas realidad. Ubícanos en la calle Rafael Sánchez López, Santa Ana de Coro, Estado Falcón. Caliben Bordados, calidad venezolana. ¿Quieres ser dueño de un centro oficial de spinning? Contacta a Tecno Sports, el negocio ideal para tu personalidad. Sea un empresario del fitness. Trabaja en lo que te gusta. Mínima inversión. La nueva Spinner está disponible con Tecno Sports. Renueva tu sala y conviértela en un centro oficial de spinning. Desde 100 metros cuadrados puedes iniciar tu negocio. Sea un líder del fitness. Equipamiento y certificación con Tecno Sports. Tecnología deportiva. A la vuelta, Falcón recibe a Portuguesa. No te lo pierdas.